La semana pasada empezamos a estudiar sobre la vida del apóstol Pablo, ¿os acordáis, no? Y nos preguntamos acerca de quién fue Pablo. Hablamos un poquito sobre la familia de Pablo, su formación, quién era él, ¿no? Nos detuvimos en esas características de su vida antes de su conversión y hablamos un poco de la importancia que le dio Pablo a su propia experiencia de conversión a Cristo, como esa experiencia pues le sirvió de un referente interpretativo para toda su vida, ¿no? Pero ahora hoy me gustaría hablar un poco acerca de su fe y de su servicio al Señor, un poco basándonos en este texto que hemos leído, ¿no? Una fe y un servicio a Cristo que en general se considera por medio de los famosos viajes misioneros de Pablo, ¿no? Todos sabemos que Pablo, cuando leemos el libro de los Hechos, hizo 1, 2, 3 o 4 viajes. 3 viajes, ¿no? Es lo que solimos decir, los 3 viajes misioneros de Pablo. Pues el trabajo misionero de Pablo tradicionalmente se divide en estos 3 viajes, ¿no? Que claramente se distinguen en el libro de los Hechos. Aunque todos sepamos de sobra que su vida ministerial haya sido muchísimo más amplia. Cuando estudiamos un poco más de cerca las actividades y los viajes de Pablo, su ministerio, y tenemos una visión de conjunto no solo de los hechos de los apóstoles, pero de las cartas paulinas, donde él menciona hechos de su ministerio en épocas anteriores, y si vamos uniendo estas referencias a lo que leemos en los hechos, podemos reconstruir, y eso es muy curioso, reconstruir un poquito todo el trayecto ministerial del apóstol Pablo en forma de lugares donde estuvo, incluso viajes, ¿no? Y fechas, los años donde estuvo en cada lugar que menciona, ¿no? Y hay todos los textos bíblicos en Hechos y en las cartas que nos ayudan a comprobar esta perspectiva ministerial, del trayecto ministerial del apóstol Pablo. Entonces, me gustaría presentaros un pequeño bosquejo, ¿vale? Sabemos que Pablo se convierte a Cristo sobre el año 31 o 32. Estamos en el primer siglo, ¿vale? Año 31, fines del 31, inicio del 32. Más o menos en esa época la conversión de Pablo mientras iba de viaje a Damasco. En la misma fecha, por supuesto, él se queda en Damasco, ¿no? Se convierte y se quedó ciego y se queda en Damasco. Años 31, 32. Luego años 32, 33, quizás entrando un poquito por el fines del año 31, pero en general 32, 33 se marcha a Arabia. Hay muchos textos, sobre todo en Gálatas, 2 Corintios, Hechos 9 también, que Pablo hace referencia a su viaje a Arabia, donde se queda entre, 2 años, ¿no? Entre 2, quizás un poco más de 2 años. Hay gente que dice que se quedó 3 años ahí, pero más o menos eso, 2 años y poco, aislado, en mitad de la nada, ¿no? Como si nos fuéramos nosotros a un monasterio en el alto de una montaña por 2 años, no quiero ver a nadie, no quiero hablar con mucha gente, poca comida, ¿no? Y que es lo típico de los monasterios. Y luego, pues, meditar y estudiar. Se supone que fue en esa época en que Pablo, que era un profundo conocedor de toda la teología del Antiguo Testamento, desde la perspectiva del judaísmo, tuvo que
reformatear toda su teología del Antiguo Testamento ahora desde la perspectiva de Cristo y no más del judaísmo. El judaísmo se acaba en ese sentido de que ya no es un referente de interpretación de las promesas y de todo el Antiguo Testamento. 2 años de trabajo como si fuera un seminario ahí un poco aislado, ¿no? Año 33 fue cuando se marchó a Jerusalén. Por primera vez después de su conversión. Él vivió en Jerusalén de joven, estudió ahí, ¿no? Como vimos la semana pasada, pero ahora él se va a Jerusalén para encontrarse con los apóstoles. Su primer encuentro con los apóstoles, como 3, 4 años después de su conversión. Año 33 a 42, un periodo un poco más largo, está en Cilicia y Siria, es lo que llamamos el primer viaje misionero de Pablo, que duró del 33 al 42. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera? Pues más o menos 9 a 10 años, ¿no? Claro, tampoco era coger un avión y la mañana siguiente está... No, eran 3 meses caminando a pie o 3 semanas en barco y así eran los viajes, ¿no? En esa época. Entonces, más o menos entre 9 a 10 años tardó el primer viaje misionero, ¿no? Que lo tenemos en Hechos 9, Hechos 13, Hechos 14, que es el texto que acabamos de leer, es un texto que está en ese periodo de su primer viaje misionero. Luego vuelve a Antioquía. Antioquía, en Siria, fue desde donde salió para su primer viaje misionero, ¿no? Salió de Antioquía, se queda 2 años ahí con la iglesia, dando los informes. Imaginaos 9 a 10 años de experiencias, eso no se cuenta en media hora, ¿no? Hermano, ¿puedes dar aquí un testimonio cómo fue el viaje? Pues el viaje fue como el que hice esta semana a Granada para la reunión del sínodo, donde me aburrí tremendamente, pues con 2 minutos os digo, me aburrí y volví a casa. Pero son 9 años de experiencias muy intensas que tuvo el apóstol Pablo, ¿no? Y se quedó 2 años interpretando y leyendo su propia experiencia junto a los hermanos que lo enviaron para incluso procesar todo lo que le pasó. Año 44 estuvo en Chipre. Años 45 a 47, el segundo viaje misionero, sur de lo que hoy llamamos Turquía, que entonces ellos llamaban de Galacia, ¿no? Que es la iglesia a los Gálatas, pues toda esta región sur de Turquía. El año 48, otra vez vuelve a Jerusalén, pero no para vacaciones, sino que para el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Años 49, 50 está en Macedonia, y es el tercer viaje misionero, ¿no? Que empieza en el 49 y termina en el 54. Pero se divide en 49 y 50, está por Macedonia, que es Grecia, ¿no? Para nosotros hoy. Luego 50-51 está en otra zona de actual Grecia que la llamaban Acaya. Y luego 51-54 otra vez por Asia Menor. Y así termina su tercer viaje misionero. Pero el verano del año 55, él se dedica a levantar todo el verano. Escribe cartas y visita iglesias levantando una gran colecta para la iglesia de Jerusalén. No sé si os acordáis de la gran colecta para Jerusalén. Hubo unos años de hambruna, de sequía y mucha hambruna en Judea, y que afectó a toda la población, incluso a los creyentes. Pues entonces Pablo, motivado por el Señor, escribe a las iglesias y por todo este verano del año 55 levanta esta colecta y la lleva con otros hermanos a Jerusalén.
Años 56 y 57 está por el Ilírico. El Ilírico es lo que hoy llamamos norte de Albania, Montenegro y sur de Croacia. Toda esa parte que es más de la costa, no tanto, no mucho al interior, pero es una franja así, una franja costera que la llamaban Ilírico, y ahí estuvo un par de años, ¿no? 56, 57. Justo el 57 cae prisionero de los romanos y se queda 57, 58, 59, 3 años en una prisión en el norte de Israel, en un lugar llamado Cesarea de Filipo. Cesarea. De ahí lo trasladan como prisionero a Roma, donde se queda otros 2 años preso en Roma. Así que tenemos la primera prisión de Pablo entre Cesarea y Roma, pues más o menos 5 años, quizás un poquito menos, entre 4 años y medio, 5, algo así, como prisionero. Año 62, pues está libre otra vez, y es cuando se supone que viajó a España, que era ya un deseo que tenía de evangelizar España, y eso lo escribe claramente en la carta a los romanos, ¿no? Cuando estaba en Corinto. Bueno, según los documentos, o varios documentos del siglo I, este viaje parece que sí se ha hecho, sí fue realizado tras salir de la prisión de Roma. Pablo ya bastante mayor y ya con muy poca visión, porque él fue perdiendo la visión, ¿no? Posiblemente por una catarata, que ya había lugares que hacían cirugía de cataratas, ¿no? En el Imperio Romano, en ese fin del siglo I, pero eso era para emperadores y gobernantes, no para un apóstol pobre. Entonces, se supone que en el año 62 estuvo por donde hoy está la ciudad de Tarragona. Suena Tarragona, ¿no? Sí, un poco al sur de Barcelona, que entonces se llamaba Tarraco y era una ciudad romana. Y el año 63, como dijo a Tito, capítulo 1, versículo 5, se refiere a un viaje ya muy mayor a Creta, que se supone que fue el año 63, fue a Creta. Ese mismo año, 63, lo cae otra vez prisionero de Roma, pero no se queda mucho tiempo en la prisión, unos cuantos meses. No se sabe muy bien cuántos meses, hasta que es ejecutado como prisionero. No se sabe cómo, posiblemente le cortaron la cabeza, ¿no? Porque era pues la ejecución más digna por ser ciudadano romano, si no sería la crucifixión. Entonces se supone que fue decapitado, ya ciego, absolutamente ciego, y muy curioso, por su propio carácter, que era un poco conflictivo y iba más adelante de su tiempo y muchas cosas, pues muere ejecutado en una cárcel romana como enemigo, estaba ciego y abandonado por todos, abandonado por la iglesia. Pablo se muere abandonado por todos. Solo se quedaron como amigos fieles 3 o 4, como Tito, Timoteo y Lucas. Posiblemente Silas o Silvano, ¿no? Que es la misma persona, posiblemente, pero todos los demás lo dejaron. Y él se muere a los 60, en el año 63, 64, en esas condiciones. Pero con una intensa predicación misionera. Y esa intensa predicación
Nos cuenta mucho acerca de su fe, nos cuenta mucho acerca de su teología, o sea que sus actividades misioneras, pastorales y teológicas inevitablemente hablan mucho de quién era Pablo y de cómo veía la fe, de cómo predicaba y qué enseñaba, qué clase de teólogo era. Hoy casi que entre comillas, lo adoramos, ¿no? Pero no fue así en sus días. No fue así en sus días. Así que me gustaría destacar algunos aspectos principales de su fe y de su teología, basándonos en el texto de Hechos 13, a los versículos 13 a 52, que los hemos leído. Primero de todo, la misión para Pablo era una respuesta a su vocación, ¿vale? Él se siente vocacionado, llamado por Dios. En ese viaje de Pablo y su equipo surgió pues directamente la vocación de Pablo, una vocación que se deriva de la vocación misma de la iglesia. Si leéis el versículo 1, 2, 3 y el principio del versículo 4, estamos en Hechos 13, vais a ver que el Espíritu Santo llama a la iglesia. Llama a toda la iglesia que estaba reunida en ayuno y en culto y en adoración y en servicio. Cuando llama a la iglesia, Pablo y Bernabé se levantan y dicen, pues aquí estamos, ¿no? O sea, la llamada personal no es superior ni más grande y ni más individualizada, como la vemos hoy en muchos casos, que la llamada de Dios a la iglesia. Pues no se pueden considerar a Pablo, Bernabé y Marcos como los misioneros que han sido sobrenatural y especialmente llamados. Más bien como representantes de la gran vocación de la iglesia. Así que incluso hoy no nos podemos ver como yo, persona, soy el llamado especial de Dios, como si fuera una experiencia mística o mágica que se diera exclusivamente a nivel personal. No, el llamado se da a nivel comunitario, ¿no? El llamado, la vocación, sea la que sea, es parte de una gran vocación de la gracia de Cristo que es derramada sobre toda la iglesia. Al llegar a Antioquía, en Siria, se dieron varios eventos, ¿no? Como hemos leído. El primero de ellos es que se fueron directamente a una sinagoga, que era algo muy natural, se tratando de judíos. Pablo, Bernabé y Marcos, que llegaron ahí, pues eran judíos, ¿no? Lo normal es que se dirigieran a una sinagoga. Y ya conocían las costumbres en las sinagogas, y una de las costumbres era cuando había un judío de fuera visitando, pues le daban la palabra para que predicara, algo así, ¿no? Y Pablo, sabiendo de eso, pues lo primero que hacía cuando llegaba a algún lugar era presentarse en la sinagoga el día de sábado, sabiendo que por costumbre le iban a invitar a que predicara. Iba preparado, claro, ¿no? Y él se aprovechó de eso para anunciar el evangelio a todos los que estaban presentes en la sinagoga, a los judíos y a los gentiles prosélitos, gentiles que se habían convertido al judaísmo. La acción, por tanto, misionera de Pablo, de sus compañeros, aquí resume en términos prácticos la naturaleza vocacional de la iglesia y de ellos mismos como individuos. Y eso lo vemos en los versículos 15 y 16. Pero si leemos el versículo 16 aparte, ¿no? Vemos que él predica un evangelio sin fronteras humanas. Versículo 16, 26, 43, 47. Cuando busca la sinagoga el sábado, ellos lo hicieron por ser judíos, era algo natural y esperado de ellos, pero también lo hicieron por saber que era el único lugar de la ciudad donde encontrarían reunidos a judíos y a gentiles. Porque fuera de ese ambiente de sinagoga, judíos por un lado y los gentiles por otro,
¿no? Como luego toda la Edad Media, pues aquí en España y en otros lugares de Europa, eso pasó, ¿no? Las ciudades tenían su barrio judío, ¿no? Aparte, su barrio moro, por otro lado, y así se separaban. Y él sabía, bueno, el único lugar donde voy a encontrar judíos y gentiles juntos, ambos interesados en oír sobre Dios, y su palabra es la sinagoga, pues a la sinagoga vamos, ¿no? Y no había un mejor ambiente para iniciar un trabajo misionero entonces que una sinagoga. Por supuesto, eso tiene que ver con su creencia teológica, la de Pablo, que el Evangelio no ha sido dado exclusivamente a los judíos. El Evangelio no es para los judíos, el Evangelio es para todos los seres humanos, todos, ¿no? Sin distinción de etnia, de época de la historia, etcétera, etcétera. El Evangelio es para todos. Dios jamás pensó, jamás se planteó una obra redentora en la tierra considerando nada más que un único pueblo, los judíos, jamás. Porque el Evangelio no es así. Y la palabra de Pablo aquí era una palabra que la gracia de Jesús, que vino por David, que era judío y todo eso, pero que la gracia y la obra de Jesús era para todas las personas, ¿no? El carácter de la obra redentora de Dios es, por tanto, universal en el sentido de que, como dije antes, personas de todas las razas, épocas, culturas, extractos socioeconómicos y políticos, de izquierdas, de derechas, etcétera, 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 nadie está excluido de la posibilidad de la redención, porque la gracia está abierta a todos. El Evangelio, por tanto, es para todos. Y eso la Iglesia y los cristianos lo debemos tener muy claro, ¿no? No podemos ser exclusivistas en ese sentido. Así que eso tiene que ver con la manera como Pablo predicaba y la manera de lo que él creía. También, versículo 17, 48, él nos abre la puerta para pensar sobre uno de los fundamentos para la salvación, que es la elección de Dios. Uno de los primeros conceptos de fe mencionados por el apóstol ha sido el de la elección, que muchos hoy lo llamamos predestinación. Se refiere a la elección hecha por Dios de un pueblo para servirle. Menciona a Israel en ese versículo como un pueblo llamado y elegido por Dios para un determinado servicio. Se trata de un momento específico de la historia de la salvación divina. Israel fue elegido, llamado, preparado, recibió los profetas y todo lo demás, porque Cristo tendría que venir al mundo y fue el pueblo escogido por Dios por medio del que viniera el Mesías, ¿no? Hoy, como sabemos, el pueblo elegido por Dios es la iglesia, ¿no? Ya no es Israel como nación, ya no son los judíos porque tienen una sangre, es mitad sangre humana y mitad sangre de ángeles, eso no existe, ¿no? Entonces, hoy, el pueblo elegido por Dios es lo que Pablo dice el nuevo Israel de Dios, refiriéndose a la iglesia. Y la iglesia se compone por personas de todas las etnias, de todas las épocas, de cualquier lugar del mundo. La iglesia no es étnica, es universal. Y al mencionar la elección, luego al principio de su habla, Pablo le da importancia como el fundamento para la salvación humana. Eso quiere decir que si Dios no nos eligiera o no nos predestinara a la salvación, inevitablemente estaríamos condenados por toda la eternidad, puesto no haber en ninguno de nosotros ningún bien espiritual que sea capaz de cubrir la deuda generada por nuestro pecado ante Dios. El pecado está tan arraigado a nuestro ser que si Dios no se decidiera por salvarnos y no diera todos los pasos necesarios, jamás lo podríamos hacerlo
por nosotros mismos. Él decidió todo el proceso eterno e histórico de la redención, incluso predestinándonos a la vida eterna y llamándonos irresistiblemente a esa vida, porque si la llamada de Dios no nos fuera irresistible, siempre y eternamente resistiríamos a ella, ¿no? Dependemos de Dios para la salvación y Él no nos decepciona. Incluso llegó a enviarnos a su propio Hijo a morir en nuestro lugar por el pago de una culpa que es el pecado humano. Nos eligió y ya no hay vuelta atrás con la salvación. Por eso la salvación no se pierde, porque está anclada profundamente en el ser y en la obra de Cristo. Eso les da un sentido muy claro a las palabras del versículo 48, que dice, creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Pero si vamos al 17, del 17 al 41, vemos la historia es el escenario de la redención de Dios, ¿no? Pablo menciona conscientemente a lugares, personas y situaciones concretas en su mensaje. Por ejemplo, habla de Egipto, habla del desierto, habla de los jueces, habla de los profetas, sobre todo Samuel, habla de una promesa, habla de Abraham, de Cristo, de su encarnación, muerte, resurrección, y habla del rey David. De ahí notamos que la salvación, que por un lado es una obra eterna y espiritual, por otro lado se concreta dentro del proceso histórico humano. Y eso es muy, muy bonito, eso es muy importante, sobre todo porque significa que Dios no nos ha gritado el Evangelio desde el cielo para que lo oyéramos aquí abajo. Significa más bien que Dios se reveló y actuó dentro del espacio de la historia humana, ¿no? Juan Calvino llama eso de teatro de Dios, ¿no? El Theatrum Dei de Juan Calvino. Es que Dios opera toda la obra de salvación no desde una espiritosfera, sino que desde dentro de la propia historia, en un local y en una época determinada, e incluso incluyendo el sacrificio por medio de una muerte cruel y verdadera. La muerte de Cristo no fue espiritual, no es un símbolo, y la resurrección no es un símbolo, fue físico y verdadero, y fue algo que pasó históricamente. La salvación, por tanto, es un verdadero y gran milagro que ocurre dentro de los caminos de la historia humana. En ese sentido, vivimos el milagro de la salvación a diario, hermanos, y seguimos el curso natural de la vida y de la historia como personas que hemos recibido la salvación. Si vamos a los versículos 24 al 37, podríamos también hablar de Cristo como el evento. Cristo mismo es un evento redentor. Cristo, el evento de la salvación. Creo que ese es el contenido central de la predicación de Pablo, que es manifestar el centro de su fe y de su teología al anunciar a los judíos y gentiles el eje de tres momentos de la vida de Cristo, que es su encarnación o nacimiento, muerte y resurrección, como un único evento que marcó su misión redentora en este mundo, haciéndola absolutamente eficaz para los que hemos sido alcanzados por la gracia de Cristo y consecuentemente nos conduce a creer en Él. La realidad es que sin Cristo, sin su persona como Dios, hombre, redentor, esa redención no existiría en ninguna dimensión posible o imposible. Todo se concentra en Cristo, porque Cristo es el autor de la redención y su obra la torna posible y totalmente eficaz.
Así que en ese sentido, Cristo asume la posición de un evento de salvación, ¿no? Es el Evangelio, Él es la redención, Él es el Evangelio encarnado, Él es la encarnación del reino de Dios. Versículos 31 y 32 podemos hablar un poquito ahí acerca de la misión cristiana, que es una misión que se compone por testigos que anuncian. La misión cristiana se compone por testigos que anuncian, versículo 31 y 32. Al ser alcanzados por la gracia de Cristo, nos tornamos todos y cada uno de nosotros testigos que anuncian el Evangelio de la salvación a las demás personas. Eso es parte de lo que era Pablo, ¿no? Él nos veía como testigos. En el texto vemos cómo Pablo se refiere a sí mismo y a los demás apóstoles, junto a los primeros discípulos de la iglesia primitiva, como testigos ante el pueblo, testigos que anuncian las buenas nuevas respecto a Cristo y a su obra de salvación. Los apóstoles fueron los primeros, históricamente hablando, ¿no? Y teológicamente hablando, pero nos dejaron su legado de fe, nos dejaron su teología, nos dejaron su misión evangelizadora. Así que tenemos que seguir los pasos de fe que heredamos de los apóstoles, porque somos una iglesia apostólica en ese sentido, ¿no? De los apóstoles a todos nosotros. Versículo 44 al 51, podemos hablar acerca de la resistencia natural al anuncio del Evangelio. Pablo estaba muy consciente de ese hecho, ¿no? Si seguimos esa lectura, nos deparamos con una natural resistencia al Evangelio por parte de los judíos aquí en la historia del texto. Se negaban a recibir la palabra de Dios porque la interpretación que les daba Pablo iba en contra de sus tradiciones religiosas, ¿no? En un principio intentaban contradecir el mensaje con argumentos que eran contestados por Pablo y por Bernabé. Luego procuraron incitar a unas mujeres de la sociedad muy bien colocadas, que eran favorables al cristianismo, y también a hombres prominentes de la ciudad, pues incitaban a esas personas en contra de los apóstoles y en contra de los convertidos a Cristo. La respuesta de Pablo, de sus compañeros a esta resistencia y a esta persecución ha sido la mejor posible. Dice que argumentaron con ellos hasta donde fue posible, hasta que los echaron de la ciudad. Y al no servir más para nada su argumentación, pues, y cuando fueron echados, pues, partieron a otro lugar, dejando atrás una iglesia más o menos en proceso de formación en esa ciudad. Y de esa manera el mensaje del Evangelio seguiría día a día, paso a paso, su camino entre las gentes de ahí. También si leemos el versículo 43 al 44, luego también el 48 y el 52, pues vemos que es muy gratificante observar que aún con resistencia y con persecución, el Evangelio ha sido recibido por los que tenían que creer en aquel momento específico. Otros vendrían a creer más tarde y también en otros lugares, pero en aquel momento de la historia se convirtieron los que tenían que convertirse. Muy bonitas son las palabras que nos presentan y que definen la respuesta dada por muchos al Evangelio. Dice que muchos se reunieron para oír el Evangelio, algunos fueron alcanzados por Cristo y se tornaron discípulos fieles, versículo 52, llenos de alegría o de gracia y llenos del Espíritu Santo. Una excelente forma de concluir esta etapa de su viaje misionero, ¿no? La plenitud de la gracia, la plenitud del Espíritu se ha confirmado y ha sellado definitivamente la salvación
en la vida de estas personas. Hubo conversiones, hermanos, sí, ciertamente no de todos los que acudieron a oír a Pablo y a Bernabé, pero sí de todos los que estaban ahí destinados a vivir y a creer, en aquel momento lo hicieron. Lo importante es que el mensaje ha sido anunciado y que los discípulos locales siguieron respondiendo al Evangelio, siguieron anunciando la palabra de Dios. Pero para concluir, quería preguntar, ¿qué implicaciones podemos encontrar de estos elementos de la vida de Pablo a nuestras vidas hoy? Pues quería sugerir algunas, ¿no? La primera, que todos nosotros somos llamados, vocacionados por Dios a su servicio. Y eso es un reflejo permanente de la gran vocación de la Iglesia. Y ejercemos nuestras vocaciones y dones personales a diario porque hay una Iglesia por encima y por detrás de nosotros. Segundo, no podemos elegir a quién predicamos y anunciamos el Evangelio, porque el Evangelio no tiene fronteras humanas, ¿no? Anunciamos a todos los seres humanos, indistintamente. A medida en que Dios nos da las oportunidades concretas, anunciamos a todos. No hay límites, no hay barreras humanas, ¿no? Ni étnicas, ni sociales, anunciamos a todos. Tercer sugerencia, no podemos anunciar un evangelio formado por nuestros conceptos y preferencias personales. La elección y el Cristo histórico fundamentan nuestra creencia y solidifican nuestra fe, formando la base de lo que tenemos que anunciar. No anunciamos lo que nos viene a la idea, no es intuitivo, es definido y claro. Luego, a lo largo del ejercicio de la misión cristiana, nos encontramos con dificultades, con rechazos, con resistencias de innumerables formas, ¿no? De muchos tipos, incluso con persecuciones. ¿Qué clase de resistencias, qué clase de persecuciones sufrimos hoy en nuestro contexto? Porque a veces pensamos en persecuciones. Estaba escuchando y hablando con un pastor que está en Irak esta semana, y él contando las dificultades y tal, y me dijo, es que ahí no tenéis ninguna persecución, ¿no? Entonces le dije, pues no, hay persecuciones, hay límites, hay un montón de situaciones que oprimen la predicación del Evangelio también en Occidente. Una última reflexión, la plenitud de la gracia o de la alegría del Espíritu es la marca de los verdaderos cristianos y deben manifestarse constantemente en nuestras vidas. Gracia y alegría y el Espíritu, produciendo arrepentimiento y fe, crecimiento en la palabra de Cristo y el fiel ejercicio de la vocación misionera de la Iglesia. Bueno, seguiremos la próxima semana un poquito más con el apóstol Pablo. Y hoy nos quedamos por aquí.